Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su materia de técnicas metodológicas en criminología de la materia investigación criminológica. Como hemos venido hablando sobre los métodos y técnicas de orientación a punto del área criminal, y trabajando ya el método científico como parte importante desde la observación, el planteamiento del problema, plantearnos el problema, inducir y deducir, haciendo análisis y recopilando información. También tenemos la técnica clínica, el material histórico, en el cual implica la información que nosotros estamos integrando y deduciendo para poder explicar a la sociedad el porqué de la importancia de nuestro tema. En el tema del método histórico, pues hablamos de la evolución que ha tenido esto. En la exploración, de acuerdo al desarrollo de cada sociedad. Y el método sociológico, pues de cómo ha evolucionado el individuo, la sociedad, desde varias directrices. El método estadístico como un punto importante de comparación en el proceso evolutivo de la sociedad, de los grupos humanos que integran este círculo a estudiar, de acuerdo a lo que estemos planteando. Y bueno, eso es lo relevante que hemos estado trabajando. En cuanto a la metodología de la criminología, pues vamos a hablar del conjunto ordenado, sistematizado de conocimientos relacionados con los acontecimientos anteriores al delito, con sus consecuencias sobre el propio delincuente, la víctima y la realidad. Este desglose sobre el delincuente, pues tenemos que estudiarlo desde sus diferentes perspectivas, esferas biológicas, psicológicas y sociales. En cuanto a la víctima también, ¿por qué? Porque después de que sufre el daño directo o indirecto, y dependiendo del tipo de víctima, podemos hablar sobre la realidad estipulada en el proceso de desarrollo sobre cómo va evolucionando en este círculo de sociedad. En cuanto a las técnicas de investigación criminal, tenemos la observación, la vigilancia y el seguimiento. La videovigilancia son labores de inteligencia, aplicaciones de investigación, intervenciones, capturas y registros, incautaciones, pericias y reconocimientos. En cuanto a los métodos antropológicos, tenemos son procedimientos del método científico general, es decir, que por la cuestión física consistente de observar y elaborar hipótesis, pues se verifica y concluye. Estas etapas o esas cuatro ramas de la antropología, pues podemos tomar por así decir importantes. La antropología social, cultural, etnología, la arqueología, la antropología física o biológica, lingüística antropológica, que todo el tiempo vamos a ir analizando. En cuanto al desarrollo de la materia y del hombre, a su vez, pues en la composición física, biológica, en sus aspectos de vida, cómo se desarrolla, cómo va evolucionando culturalmente y socialmente el individuo en cuanto a las ramas de la antropología. Por eso es importante conocer el desarrollo del individuo. El método de la antropología cultural o etnografía se refiere al método de investigación que consiste en el observar prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos, así como constatar lo que la gente dice en el discurso de las prácticas culturales, la técnica principal de la investigación de la antropología social y cultural. En cuanto a los tipos de la antropología, las ramas principales incluyen la antropología biológica. La antropología biológica, en cuanto a la cuestión social, en la cual se enfoca la diversidad cultural.
la antropología arqueológica, lingüística, cultural y aplicada, la cual hablábamos hace ratito. La somática de la biología, pues nos va a dar a entender las células somáticas de la integración y composición de las diferentes células germinales, en donde el individuo o el ser humano son diploides, que significa que tienen dos conjuntos de cromosomas heredado por cada progenitor. En cuanto a esta somática biológica, pues nos va a explicar la estructura que está conformada el cuerpo físico humano y constituido por millones de estructuras pequeñas. Estas células que conforman huesos, músculos y tejidos blandos son los últimos encargados de sostener y comunicar entre sí los diferentes órganos. Normalmente cada par está compuesto por un cromosoma de la madre, otro del padre. Hay 22 pares de cromosomas, los cuales no son relacionados con el sexo autosomas. Un par de cromosomas sexuales en los pares cromosomáticos tienen efectos prácticos al tamaño, forma, posición y cantidades de genes. Por eso hace rato que al inicio les manejé el método inductivo y deductivo en cuestiones también del método histórico y científico. Después empezamos a hablar en el desarrollo de esta explicación del método de exploración, posterior a eso el método sociológico y estadístico, en el cual la técnica clínica fue una parte importante, porque basada en esos diferentes tipos de métodos y técnicas, podemos construir un conocimiento amplio, concreto, en cuanto al modo de desarrollarse. Entonces, por eso es la importancia de las metodologías criminológicas, ¿sale? Y a los acontecimientos de las labores de vigilancia, de seguimiento, labores de inteligencia, acciones de investigación, los registros que son importantes, por eso mencionamos el método deductivo e inductivo, las incautaciones, los reconocimientos, el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos alrededor del delito, consecuencias que sufre la víctima y el delincuente y la realidad, y las evoluciones del individuo al paso del tiempo y de los años, para que nosotros podamos observar y elaborar una hipótesis verificable y después concluirla. En cuanto a los métodos importantes, hablemos de la arqueología lingüística antropológica, que lo mencionábamos, y después la biología, cómo estructuralmente el individuo ha cambiado, evolucionado en cuanto al desarrollo evolutivo, desarrollo de comunicación, desarrollo, como hace rato decíamos, la arqueología lingüística, estructural, social y de sus diferentes entornos en cuanto al desarrollo de la interacción, y cómo lo estamos estudiando desde el punto interno para saber causas y consecuencias de que llevan al individuo a cometer ciertos delitos, a que podemos hablar de una déficit, podemos hablar de un trastorno en el cual pues se va a desarrollar algún comportamiento, y el cual es importante para la ley, hablando de las neurociencias, ya que posterior a eso pues podemos hablar de un tema no de evasión de la ley, pero sí un tema donde no va a ser punible o aplicarle la ley porque tiene alguna condición. Entonces, por eso fue muy importante estudiarla, conocerla desde el punto interno. ¿Sale, chicos? De antemano les agradezco la atención prestada, una disculpa por cuestiones de salud, pues se me dificulta por poder hablar, pero pues estamos para servirles.
esperando que haya quedado el tema claro. Y si existe alguna duda, háganmelo saber. Les deseo un excelente día y un buen fin de semana. Hasta luego.